En la clase de hoy vamos a explicar el método del análisis de la estructura usando el método matricial de la rigidez, para el cual lo primero que tenemos que hacer es definir varios conceptos importantes, como es para nosotros en este método que es la rigidez. Y esa rigidez la vamos a considerar como la fuerza para generar un desplazamiento unitario. Y nosotros necesitamos este concepto de rigidez porque en este método nosotros vamos a analizar la estructura asumiendo un comportamiento elástico equivalente a cómo se comporta un resorte. Y la ecuación fundamental que nos va a definir a nosotros el comportamiento de la estructura es que yo voy a tener unas fuerzas que van a ser iguales a una constante de rigidez por un desplazamiento. Entonces, esta ecuación es a la que nosotros debemos llegar para establecer cómo se comportaría la estructura. Si nosotros miramos una estructura, debemos tener en cuenta que vamos a tener unos grados de libertad globales y unos grados de libertad locales. Primero, ¿qué son los grados de libertad? Los grados de libertad son los diferentes desplazamientos y giros o los posibles desplazamientos y giros que yo puedo tener en una estructura. Si hablamos de un pórtico que está en 2 dimensiones, nosotros por cada nodo tenemos un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y un giro. Por lo tanto, tendríamos 3 grados de libertad por nodo. O sea que en este caso, si esta estructura tiene 3 nodos, tenemos 9 grados de libertad en total. Si nos vamos ahora sí a diferenciar qué es un sistema global y un sistema local, el sistema global son los desplazamientos y giros de mi estructura completa, considerando desplazamientos en X, en y el giro. Y en el sistema local son los grados de libertad de un elemento en los cuales yo voy a considerar desplazamiento en su sentido longitudinal, desplazamiento en su sentido perpendicular y el giro en ese punto. Y nosotros para poder llegar a este sistema global debemos analizar mi estructura elemento por elemento, o sea que vamos a trabajar inicialmente en un sistema local. Así como tenemos unos grados de libertad asociados a los desplazamientos, a esos grados de libertad también asocio unas fuerzas, fuerzas en X, fuerzas en y momento. Cuando voy al sistema local, voy a tener una fuerza en el sentido longitudinal, viene siendo mis fuerzas axiales, fuerza en el sentido perpendicular, que sería mi fuerza cortante, y un momento en el nodo de ese elemento. Entonces lo que nosotros intentamos es llegar a una ecuación que me relacione mis fuerzas globales de la estructura con los desplazamientos globales de la misma. Entonces, en este caso, mi estructura tiene 9 grados de libertad, voy a tener 9 desplazamientos posibles y 9 fuerzas que podrían estar aplicadas en esa estructura. Entonces, la idea del método es llegar a un sistema de esta ecuación donde tengo que mis fuerzas globales son iguales a una rigidez por los desplazamientos globales. Ahora, cuando nosotros tenemos un resorte, solamente tenemos una fuerza, tenemos una sola constante y un solo desplazamiento. Pero si miramos, nos devolvemos aquí, cada elemento tiene 6 posibles desplazamientos. Sentido longitudinal
del nodo inicial, sentido perpendicular del nodo inicial y un giro en el nodo inicial. Tenemos 3 en el nodo inicial, 3 en el nodo final. O sea que la rigidez no va a ser un solo valor para cada elemento, sino que cada grado de libertad me va a generar, de acuerdo a la definición que vimos ahorita, que es la fuerza que me genera un desplazamiento unitario, vamos a tener por cada grado de libertad distintos valores de la rigidez. Luego de nosotros tener las fuerzas, como el resultado de multiplicar una matriz de mi estructura por los desplazamientos posibles de mi estructura, estaría representando el comportamiento de la misma. Ahora, ¿cómo armo esta matriz de mi estructura? Debo primero buscar una matriz del elemento 1, en este caso tenemos dos elementos, y una matriz del elemento 2, y ver a qué grados de libertad globales están afectando cada una de esas matrices. Entonces, como primero necesitamos obtener la matriz de un elemento, vamos a ver cómo o de dónde sale esa matriz de rigideces. Entonces, nosotros vamos a mirar que para obtener la matriz de rigidez de este elemento, lo que vamos a hacer es aplicar la definición del método o la definición de rigidez, que me dice que es la fuerza necesaria para generar un desplazamiento unitario. Entonces, vamos a armar por aquí. Yo tengo un elemento que tiene un nodo inicial y un nodo final, al cual yo voy a empezar a generar desplazamientos unitarios y voy a despejar la fuerza que se estaría generando, y esa va a ser la rigidez para cada grado de libertad de ese elemento. Entonces, ¿qué grado de libertad vamos a tener? Tenemos uno en el sentido longitudinal, por lo general lo pueden contar como U sub I. Uno en el sentido perpendicular, lo pueden contar como B sub I. Y tenemos un giro, teta sub I. Lo mismo tenemos de este lado, pero ahora es U final, B final y el giro final. Vamos a armar una matriz en la cual yo voy a tener asociados mi grado de libertad U inicial, B inicial, teta inicial, U final, B final y teta final. Y lo mismo voy a tener de este lado para irlo relacionando. Me dicen, debe generar un desplazamiento unitario por cada grado de libertad. Entonces, nuestro primer caso sería tomar este señor. En este nodo inicial voy a aplicar un delta igual a 1. Entonces, ¿qué pasa con ese delta igual a 1? Para yo poder generar este desplazamiento, debo haber aplicado una fuerza, y para que el sistema se mantenga en equilibrio, voy a tener esa misma fuerza aplicada
de este lado. Entonces, esta fuerza está actuando en una fuerza axial y nosotros tenemos que el desplazamiento por fuerza axial o la deformación por fuerza axial más bien viene dada por la ecuación P por L sobre E por A. P fuerza, L es la longitud del elemento, módulo de elasticidad, área de la sección del elemento. Entonces, de aquí que sabemos que ese desplazamiento vale 1, entonces simplemente despejamos la fuerza y me queda que la fuerza necesaria es igual a E por A sobre L. Entonces, tenemos que para este punto inicial tenemos una fuerza en el sentido longitudinal, o sea que me está afectando este grado de libertad U sub I, y va hacia la derecha, entonces tiene un sentido positivo, o sea que aquí voy a reemplazar que él me genera una fuerza igual a E por A sobre L. ¿Qué pasa con el cortante? No se genera fuerza en el sentido transversal del elemento, así que aquí me va a dar 0. Tampoco se generan momentos, aquí voy a tener ceros. Y en este punto tengo la misma fuerza, pero en sentido contrario, o sea que aquí tengo menos E por A sobre L. Nuevamente tengo 0 por acá y tengo 0 por acá. Ya resolví el primer punto. ¿Qué fue lo primero? Un desplazamiento en el sentido longitudinal, o sea, estoy aplicando el desplazamiento para este grado de libertad U sub I. El segundo sería un desplazamiento en este grado de libertad B sub I, o sea que a ese elemento que inicialmente lo tengo horizontal, le voy a aplicar un desplazamiento delta igual a 1. Entonces esto va a tener un comportamiento similar a la gráfica que aparece ahí, en donde solamente voy a aplicar ese desplazamiento. Los giros van a ser iguales a 0 en los dos puntos y la deformación axial también va a ser igual a 0. Solamente voy a tener en cuenta el desplazamiento unitario que acabo de colocar. Ahora, ¿qué pasa cuando yo aplico ese desplazamiento? En ese elemento o en los extremos se me va a generar un momento y se me va a generar un cortante. Se me va a generar un momento, se me va a generar un cortante. ¿Cuánto vale cada momento? Este momento voy a llamarlo MIF, este lo voy a llamar momento FI. Este lo voy a llamar cortante, o lo puedo llamar simplemente cortante en el nodo inicial y este cortante en el nodo final. Y esto recuerda mucho a las ecuaciones o cuando vimos los esquemas de pendiente de flexión. Y con ayuda de esas ecuaciones es que vamos a determinar qué momentos y qué fuerzas cortantes se están generando al yo aplicar ese desplazamiento. Entonces teníamos que ese momento IF, vamos a dejarlo simplemente MI, es igual a 2 veces el módulo por la inercia sobre la longitud, que multiplicaba a 2 veces el giro del nodo cercano, en este caso el nodo inicial, más el giro del nodo lejano, en este caso el nodo final, menos 3 veces un chi y este chi viene dado por una relación entre
el desplazamiento y la longitud. Y en este caso, mi elemento, al aplicar este desplazamiento, estaría girando a favor de la manecilla del reloj, entonces tomo este valor positivo. Y si reemplazo, me queda que m inicial es igual a 12i sobre L. Y este señor, habíamos dicho que se mantienen como 0. Y me queda simplemente 3 delta sobre L. O sea que ese momento va a ser igual a menos 6 EI sobre L cuadrado. ¿Qué pasó con delta? Habíamos dicho que delta es igual a 1. Ahora hacemos lo mismo para el momento del nodo final. Como los giros son iguales y este señor me va a quedar igual, entonces voy a tener que el momento del nodo final también es menos 6 E por I sobre L cuadrado. Importante, en este método o en esta matriz que yo estoy dibujando aquí, estoy escribiendo, los momentos internos se consideraron positivos a favor de las manecillas del reloj. Entonces es importante que miren la matriz que están usando, en qué sentido está tomando los momentos. Me faltan ahora los cortantes. ¿Cómo tengo los cortantes? Si yo quiero tener el cortante en el nodo inicial, hago sumatoria de momentos en el nodo final y voy a tener que la sumatoria de momentos en ese nodo final es igual a 0 porque debe estar en equilibrio y me queda que MF más MI más el cortante inicial por la longitud debe ser igual a 0. O sea que en este caso me queda que ese cortante en el nodo inicial es igual a menos MF más MI, que son iguales, entonces me queda menos 12 EI sobre L cuadrado y todo eso dividido entre L para un valor final de 12 E por I sobre L al cubo. Cortante final. Para que esto esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0, por lo tanto este cortante debe ser tener la misma magnitud, pero debe ir en sentido contrario. Por lo tanto, va a ser simplemente menos 12 E por I sobre L al cubo. Esta información que tenemos aquí la vamos a reemplazar en la matriz y miramos que estamos afectando el grado de libertad asociado a B sub I o al desplazamiento perpendicular al nodo inicial, en el nodo inicial, y no estamos generando fuerza axial, que es la asociada a este señor. Entonces esto me queda igual a 0. ¿Qué pasa con el cortante del nodo inicial? Me dio 12 E por I sobre L al cubo. Y el momento, que es el asociado al giro, me dio menos 6 E por I sobre L al cuadrado. Fuerza axial, 0. Cortante final, menos 12 EI sobre L al cubo. Momento final, menos 6 EI sobre L al cuadrado. Por último, vamos a hacer el desarrollo de el tercer grado de libertad de este nodo, que viene siendo el giro. Entonces vamos
a tener un tercer desplazamiento, y es que nuevamente a mi elemento ahora le voy a aplicarles un giro igual a 1. Por lo tanto, podría decir que mi estructura o mi elemento va a tener una deformación similar a esta. Entonces aquí tenemos que θ sub i sería igual a 1. Aquí se me ha generado un momento inicial, un momento final, un cortante final y un cortante inicial. Nuevamente aplicamos las ecuaciones de pendiente de flexión y voy a tener que ese momento inicial sería igual a 2 veces i sobre L, que multiplica 2 veces el giro del nodo cercano, en este caso el nodo inicial, más el giro del nodo final, menos 3 veces el chi. Y en este caso, este señor va a ser igual a 0. Si no hay desplazamientos perpendiculares, este también vale 0. Y me queda que el momento inicial va a ser igual a 4 EI sobre L. Si hacemos lo mismo, para el nodo final, momento final, sería igual 12i sobre L. En este caso es θ del nodo inicial más 2 veces θ del nodo final menos 3 veces chi. Tenemos lo mismo, este señor vale 0, este señor vale 0. Y me queda que ese momento es igual a 2e por i sobre L. ¿Qué pasa con este θ inicial? Ya hemos dicho que vale 1, por eso me queda solamente esta expresión. Nuevamente hacemos sumatoria de momentos en el nodo final para obtener los cortantes. Y ya sabemos que el cortante inicial, saliendo o partiendo de esta ecuación, es igual a la suma, en este caso negativa, de los dos momentos. Y tenemos sería menos 6 EI sobre L. Todo eso sobre L y me da un valor de menos 6 E por I sobre L al cuadrado. Y por lo tanto el cortante del nodo final va a ser igual al mismo valor pero positivo, 6 EI sobre L al cuadrado. Reemplazamos estos datos calculados. Nuevamente no tenemos fuerza axial, o sea que aquí entra con 0. Cortante en el nodo inicial menos 6 EI sobre L cuadrado menos 6 E por I sobre L cuadrado. Momento del nodo inicial 4 E por I sobre L. Fuerza axial 0. Cortante en el nodo final 6 E por I sobre L al cuadrado. Y el momento al final es 2 E por I sobre L. ¿Qué tocaría hacer ahora? Tocaría hacer lo mismo, pero con los 3 grados de libertad del nodo final. Y eso sería, en resumidas cuentas, esto que tenemos aquí. Aquí están representados cada desplazamiento, las fuerzas que se generan para yo poder armar la matriz del elemento, la cual resultaría en esta que vemos por acá, en la cual esta matriz de 6 por 6 elementos representa al K
la matriz de rigidez del elemento, que al yo multiplicarlas por los desplazamientos me va a dar como resultado las fuerzas internas del elemento. Entonces, ojo, matriz de rigidez local. Fuerzas locales, desplazamientos locales. Fuerzas locales son axial, cortante, momento, desplazamiento en el sentido longitudinal, sentido transversal o perpendicular y el giro en el nodo. Si estamos analizando una viga en la cual no consideramos las deformaciones axiales, prácticamente se eliminan esta fila de por acá y esta columna, o sea, la que están asociadas a los grados de libertad que son en el sentido longitudinal del elemento. Y hasta el momento esto es lo que tenemos, que este K local, rigidez, delta local, desplazamientos, al multiplicarlos voy a tener las fuerzas locales o fuerzas internas del elemento. Pero yo necesito llegar a un sistema global. ¿Por qué necesito un sistema global? Porque cuando yo analice o quiera analizar los resultados o los datos de todos los elementos de la estructura, se podría decir que yo necesito que todos estén hablando el mismo idioma, ya que si yo miro el grado de libertad o los grados de libertad de este elemento, voy a tener que mi primer grado de libertad es en este sentido y el segundo es en este sentido, ya que yo lo analizo de abajo hacia arriba. Cuando analice este elemento, su grado de libertad, el primero va en este sentido y el segundo en este sentido. Entonces, yo para poder relacionarlos, yo debo intentar que todos estén en un sistema global. ¿Cuál es ese sistema global? Prácticamente es como transformar todos los elementos como si estuvieran de forma horizontal. O sea que yo voy a llegar con mi elemento con los grados de libertad de esta forma. Nodo inicial, nodo final, desplazamiento longitudinal, transversal, giro, longitudinal, transversal, giro. Y en realidad lo que estamos haciendo es llevar, independientemente de cómo esté mi elemento, ya sea vertical, sea horizontal o inclinado, a que los grados de libertad que yo le estoy analizando sean uno en X, uno en Y y un giro. En X, en y el giro, ya que ese es el sistema que yo voy a conservar como un sistema global. Entonces, ¿qué tenemos en global? Unos desplazamientos globales y unas fuerzas globales. Recuerdo, en el sentido X, sentido Y y el giro. O sea que yo debo buscar cómo relaciono estos desplazamientos que son locales con estos desplazamientos que serían globales en X, en y el giro. Y lo mismo estas fuerzas que son locales con estas fuerzas que son globales. Y para eso vamos a hacer el siguiente análisis. Yo tengo que este nodo final, que es el con el que está haciendo el análisis aquí, él va a tener un desplazamiento longitudinal y uno transversal. Ahora, cada uno de estos desplazamientos tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Entonces, si este es mi ángulo beta, él tendrá una componente horizontal y una componente vertical. Esa componente vertical, ¿cuánto vale? Vale UJ, en este caso, por el seno, no se ve,
UJ por el seno de beta. Y una componente horizontal que vendría siendo igual a UJ por el coseno de beta. Pero este señor que está aquí también tiene componentes horizontales y tiene componentes verticales. ¿La horizontal cuánto sería? Resulta que ahora el ángulo de esta fuerza, este ángulo beta ya no sería con la horizontal, sino con la vertical. O sea que este sería beta. Entonces la componente horizontal viene dada por BJ por el seno de beta y la vertical está dada por BJ por el coseno de beta. Ahora, si yo quiero obtener la resultante, simplemente sumo componentes horizontales con componentes, las componentes horizontales de U con las componentes horizontales de B y las componentes verticales de U con las componentes verticales de B. Y así tengo que el desplazamiento en X es la suma de las componentes en X y el desplazamiento en Y sería la suma de las componentes en Y. Por lo tanto, tengo aquí que este delta X es UJ por el coseno, que es el de este señor, menos BJ por el seno, ya que este señor va hacia la izquierda. Y en sentido vertical, ambas van hacia arriba. Simplemente sumo la componente esta que es UJ por el seno, más la componente esta que es BJ por el coseno. ¿Qué pasa con el giro? El giro no se afecta por el ángulo que tenga en el elemento, por lo tanto, se mantiene igual sin ningún tipo de transformación. Ahora nosotros podemos escribir estas tres expresiones como el resultado de una multiplicación de matrices, en donde lo que tenemos aquí en la parte superior son la suma de las componentes horizontales y esta es la suma de los componentes verticales. Delta X sería U sub I por coseno menos B por seno. La componente vertical es la suma del U por seno más B por coseno y el giro decíamos que quedaba igual, por lo tanto sería simplemente un 1 al final. Esta multiplica por 0, esta multiplica por 0 y me queda que esto es igual a esto que está aquí. Entonces, a pesar de que el análisis se hizo solo para el nodo final, él es válido para el nodo inicial. Y vamos a tener, en este caso, estos desplazamientos en X, en Y y el giro, que son desplazamientos globales, yo los puedo expresar como multiplicar, como el resultado de multiplicar esta matriz por un vector de desplazamientos locales. Y este señor, o esta matriz que está aquí, por lo general, o lo pueden encontrar representado por una letra llamada tau. Y nosotros también la llamamos matriz de transformación, porque me está transformando mi grado de libertad de un sistema local a un sistema global. Y esa matriz de transformación tiene una particularidad y es que su inversa es igual a la traspuesta. Aquí tenemos, además de los desplazamientos, que las fuerzas como la distribución o la configuración es la misma, la matriz que me transforma de un sistema local al sistema global debería ser la misma. Entonces tenemos que esas fuerzas globales también son iguales atados por mis fuerzas locales. Y como les decía, la matriz de transformación tiene una característica que es que su inversa es igual a la traspuesta. Si yo quiero despejar estos desplazamientos locales en función de los globales, ya que cuando analizamos una estructura nos vamos moviendo entre globales y locales, yo tendría que sacar la inversa de esta matriz, multiplicarla a este lado de mi ecuación y multiplicarla a este lado de la ecuación para que me quede mi matriz de identidad multiplicada por el vector de desplazamientos.
y sería igual, o este vector de desplazamiento igual a la inversa por los desplazamientos globales. Pero como ya sabemos que la inversa es igual a la traspuesta y es mucho más fácil sacar la traspuesta que la inversa, simplemente decimos que mis desplazamientos locales son iguales a tau traspuesta por los desplazamientos globales. Entonces, son datos importantes que necesitamos para empezar a resolver los ejercicios usando este método. Una vez tenemos esa información, empezamos a relacionar lo que son desplazamientos y fuerzas globales con desplazamientos y fuerzas locales. En este caso, o en este esquema, este delta G representa los desplazamientos globales del elemento, el cual está conformado por los 3 desplazamientos del nodo inicial y los 3 desplazamientos del nodo final. O sea que esa matriz tau que teníamos allá de 3×3, en realidad nosotros la necesitamos de 6×6 porque estos señores tienen 6 elementos. Entonces lo que hacemos es que voy a generar una matriz de 6×6 en la cual los 3 primeros datos, o los que son los que multiplican a los datos del nodo inicial, van a ser ocupados por tau. Como yo no necesito multiplicar por los nodos finales en esta zona, todo sería igual a 0. Y luego los que necesito son los 3 datos finales de mi matriz de 6×6. O sea que estos ceros representan es una matriz de 3×3 llena de ceros para completar esta matriz de 6×6. Al final, ese tau o esta matriz que se genera aquí, la vamos a llamar tau mayúscula o matriz de transformación del elemento. De la diapositiva anterior teníamos que mi fuerza global era igual a tau por mi fuerza local. También tenemos que mi fuerza local simplemente es igual al K local por el delta local. O sea que es igual a K local por el delta local, que viene siendo este vector lleno de 6 elementos donde los 3 primeros son los desplazamientos del nodo inicial y los 3 últimos son los desplazamientos del nodo final. También habíamos visto que mi delta local era igual a tau transpuesta multiplicada por el delta global, que viene siendo esto que está aquí escrito. K local, simplemente se reemplazó este delta local por tau transpuesta por delta global. Y esto que tenemos aquí lo reemplazamos en esta ecuación que tenemos acá, que es que la fuerza global es igual a tau por fuerzas locales. Entonces, fuerza local es todo esto que está aquí, lo reemplazamos y me queda que mis fuerzas globales, que son iguales a tau por fuerza local, vendría siendo toda esta expresión, tau por K local por tau transpuesta por los deltas globales. Entonces ya tenemos fuerzas globales, desplazamientos globales, o sea que todo esto que está aquí viene siendo mi matriz de rigidez global del elemento. O sea que ese K global viene siendo igual a tau por K local por tau transpuesta. Lo cual resulta en la siguiente matriz. Esta es una matriz de 6×6, donde esto es un término y esto es simplemente tomar mi matriz tau, multiplicarla por el K local y multiplicarla por tau transpuesta. Luego que tenemos la matriz de cada elemento en configuración global, la distribuimos o procedemos a generar la matriz global de la estructura.
analizando qué grados de libertad me afecta cada elemento. Y tengo la expresión que necesitaba, que era que el K global, este es de la estructura, multiplicada por los deltas globales de la estructura, son iguales a las fuerzas globales de la estructura. A partir de aquí empezamos a resolver para obtener los desplazamientos y las fuerzas que necesite calcular de la estructura. Este K global depende solamente de la geometría y de las propiedades de los elementos de la estructura. Si nosotros miramos el siguiente ejemplo, que nos va a servir para mirar más o menos la metodología de análisis, vamos a encontrarnos que consta de dos elementos. Este sería mi elemento 1, elemento 2, el cual tiene un nodo empotrado por acá y un nodo empotrado por acá. Entonces, de esa estructura nosotros sabemos que al tener 3 nodos tendría en total 9 grados de libertad. Pero entonces ahora viene otro término que debemos tener en cuenta, y es los grados de libertad que están restringidos, de las cuales al tener apoyos al tener apoyos ya sabemos que el apoyo lo que me está diciendo es que el desplazamiento en ese punto debe ser 0, dependiendo del tipo de apoyo. En este caso, si es un empotramiento, me dice que tanto el giro como los dos desplazamientos de ese nodo deben ser igual a 0. Y me van a quedar como grados de libertad no restringidos, o de pronto, o en algunas bibliografías, a esos son los que le llaman grados de libertad, a los que no están restringidos, los de este nodo, es decir, que este es mi nodo 1, este es mi nodo 2 y este es mi nodo 3. Tengo un desplazamiento en X, un desplazamiento en Y y un giro en ese punto. ¿Cómo procedemos a analizarlo? De esta matriz que yo tengo completa, de mi estructura, que es esta que está aquí, yo sé que los desplazamientos del nodo 1 y del nodo 3 son iguales a 0. Y sé que voy a tener unas fuerzas que están aplicadas en este nodo 2, que son esta de 2 kN en el sentido X, este momento de 2 kN por metro, y como no tengo fuerza dibujada en el sentido vertical, yo sé que esa fuerza en ese punto va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Esta es la información que nosotros tenemos de la estructura, en la cual estos son los desplazamientos globales y estas son las fuerzas globales. ¿Qué sabemos? Que en el nodo 1, al estar empotrados, lo que tenemos son reacciones. No conocemos las fuerzas que están actuando ahí. En el nodo 2, habíamos dicho que tenemos una fuerza en X, en Y no tenemos nada, por lo tanto la fuerza es 0, y tenemos un momento de 2 kN en contra de las manecillas del reloj. Entonces, como les decía ahorita, deben tener en cuenta el sentido
en el que está trabajando, la matriz que ustedes están utilizando, para determinar si ese momento lo incluyen positivo o lo incluyen negativo. En este caso, la matriz en la que estamos trabajando toma positivo a favor de la manecilla del reloj, por lo tanto ese que va en contra se toma negativo. En el nodo 3 tenemos simplemente 3 reacciones, entonces son fuerzas desconocidas. Y en cuanto a los desplazamientos, si tenemos empotramiento, todos son 0, tenemos empotramiento, todos son 0. Y solamente me quedan los desplazamientos del nodo 2. Ahora, si nosotros resolvemos o multiplicamos estas matrices, esta matriz por este vector, esta columna siempre va a ir multiplicada por este valor, o sea, por 0. Esta columna siempre va a ir multiplicada por este valor y esta columna siempre va a ir multiplicada por este valor. O sea que estas columnas o estas 3 columnas yo no las necesito para mi análisis, ya que siempre van a ir multiplicadas por 0. No quiere decir que los valores de ella sean 0, sino que simplemente cada vez que yo haga la multiplicación de esta matriz por este vector, van a ir multiplicadas por 0, por lo tanto no las necesito. Lo mismo pasa con estas 3 últimas, ya que siempre irán multiplicadas por estos 3 ceros finales que tenemos acá. Y por lo tanto, no necesito la información de esas columnas. Ahora tenemos que esta matriz de 6 por 3 estaría multiplicada no por este vector completo, sino por este vector que me quedó, que es de 3 por 1. Y me va a dar como resultado todas las fuerzas que yo tengo. Ahora, tengo fuerzas y tengo desplazamientos. También, para poder resolver este sistema, nosotros debemos identificar dos datos importantes: fuerzas conocidas, desplazamientos desconocidos. Mi principal incógnita, al igual que en el método dependiente de flexión, va a ser los desplazamientos. Entonces yo debo buscar la matriz que me relacione los desplazamientos desconocidos con las fuerzas que son conocidas. Entonces, en el punto donde ustedes conocen el desplazamiento, desconocen la fuerza, ya que viene siendo la reacción. Y en los puntos donde conocen la fuerza, lo lógico es que se desconozca el desplazamiento. Entonces, esa matriz va a ser la matriz que me relacione estos 3 elementos con estos 3 que tengo por acá. Y como tengo este señor va a ser igual a multiplicar estos 3 por estos 3. Este va a ser igual a multiplicar estos 3 por estos 3. Y estos 3 por estos 3. O sea, este por este más este por este más este por este. Por lo tanto, para el primer análisis que yo necesito, que es calcular los desplazamientos, no necesito estas 3 filas y tampoco necesito estas 3 filas. Al final, esa matriz, que en un principio era de 9 por 9, me quedó en una matriz de 3 por 3, ya la cual yo puedo resolver porque estos valores son conocidos, estos que no conozco y estos son conocidos. ¿Cómo resuelvo? Calculo la inversa, multiplico por la inversa de este lado y multiplico por la inversa de este lado y obtengo los valores de los delta. Cálculo de las reacciones. ¿Cómo calculo las reacciones? Nuevamente, esa matriz voy a tener esas 3 columnas multiplicadas por 0, estas 3 multiplicadas por 0, y ahora lo que necesito es las fuerzas que desconozco. En este caso, esta fuerza necesito las 3 primeras filas y para esta fuerza necesito las otras 3. Claro que para hacer esto ya yo debo haber calculado estos 3 señores con el paso anterior
y simplemente multiplico estas 3 de arriba por esta matriz de 3 por 3 de arriba por estos 3 elementos o por este vector de 3 elementos y me va a dar estas fuerzas. Si multiplico esta matriz de 3 por 3 por este vector de 3 elementos, voy a obtener esta. O simplemente toman toda esta matriz de 6 por 3 y la multiplican por este vector que es de 3 por 1 y le va a dar un vector de 6 por 1, en lo cual debe coincidirle estos 3 elementos para verificar que en realidad los valores fueron bien calculados. Entonces aquí se presenta un ejemplo simple, son el mismo que se ha mostrado en toda la diapositiva, en el cual simplemente ahora me dan los valores del módulo y del área y la inercia para todos los elementos. Procedimiento y diseño. Cada elemento voy a mirar sus características geométricas. Yo necesito saber cuánto es el seno y el coseno de cada elemento y la forma más fácil es expresarla en función de sus coordenadas del nodo inicial, coordenadas del nodo final. En este caso tenemos 3 nodos. Sería 0, 0, 0, 4 y 2, 4. 0, 0, 0, 4 y 2, 4. Y yo puedo calcular la longitud de cada elemento. En este caso es muy sencillo, pero estas fórmulas me sirven para casos más generales, en donde la longitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias o la diferencia entre las coordenadas en X y la diferencia entre las coordenadas en Y. Y el coseno es la diferencia entre las coordenadas en X sobre L y el seno es la diferencia entre las coordenadas en Y sobre L. Sabemos que el seno y el coseno puede ser positivo o puede ser negativo y todo va a depender del sentido en que ustedes tomaron el elemento. En este caso los elementos se tomaron de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Cada nodo establecemos de qué nodo a qué nodo va. En este caso el elemento 1 va del nodo 1 al nodo 2 y el elemento 2 va del nodo 2 al nodo 3. Con los deltas de cada uno se calcula seno y coseno. En este caso, como simplemente tenemos que el elemento 1 es vertical, el seno es 1 y el elemento 2 es horizontal y el coseno es 1. Obtenemos su matriz global de cada elemento con las fórmulas que ya se vieron en la matriz global de cada elemento. Y miramos algo importante. Cada elemento, ¿qué grados de libertad de mi estructura está afectando? Entonces, para eso, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros necesitamos establecer unos sistemas de grados de libertad globales y locales. Y los locales era uno longitudinal, ya lo sabemos, perpendicular y el giro. Longitudinal, perpendicular y el giro. Y esos grados de libertad, para un análisis más práctico o cuando nos vamos a ayudar de la computadora, los vamos a enumerar del 1 al 6. Primero nodo inicial, luego nodo final, 4, 5 y 6. Y esta es la configuración para todos los elementos en el sistema local. O sea que el elemento en el sistema local es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este elemento en el sistema local es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso, cuando aquí en esta tabla me hablan del sistema local,
solo me colocan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y eso aplica para todos los elementos. Los que van a ir cambiando son los del sistema global. ¿Y cuál es el sistema global? La forma en cómo yo enumere los grados de libertad de la estructura. En este caso, la estructura la enumeraron de la siguiente forma. Este dijeron que era 1, este dijeron que era 2 y este dijeron que era 3. De este nodo dijeron que iba 4, 5 y 6. Y de este dijeron que era 7, 8 y 9. Cuando nosotros vamos a enumerar los grados de libertad, no hay regla que me diga en qué sentido debo enumerarlos. Yo los enumero como mejor me convenga. En este caso los vamos a dejar así porque es como está planteado el ejercicio. Más adelante con los ejemplos vamos a ver cuáles son las formas recomendables para enumerar estos grados de libertad de la estructura como tal. Pero los de cada elemento sí deben conservar siempre este orden: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, lo que nosotros tenemos es que mirar cada elemento, qué grados de libertad de mi estructura global está afectando. En este caso, si miramos el elemento 1, en su nodo inicial es 1, 2, 3, que en la estructura casualmente es 1, 2, 3. En su nodo final es 4, 5, 6, que casualmente la estructura es 4, 5, 6. O sea que él me quedó igual aportando a los grados de libertad 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero cuando analizamos el elemento 2, su nodo inicial es 1, 2, 3 y acá él va a aportar esa 4, 5 y 6. O sea que de 1, 2 y 3 él pasa a 4, 5 y 6 de la estructura. Y 4, 5 y 6 de su sistema local, o su grados de libertad locales, él pasa a 7, 8 y 9 de la estructura. Por eso cuando armamos la estructura o la matriz de rigidez global de la estructura como tal, estos datos salieron del elemento 1, ya que esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí también tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, los del elemento 2 serían del 4 al 9. O sea, del 4 al 9. O sea que él alcanza a tomar algo por aquí. O sea que esta información viene del elemento 1 y aquí viene información del elemento 2. ¿Qué pasa en esta zona donde los dos están aportando? Yo debo sumar los aportes del elemento 1 y los aportes del elemento 2. ¿Cómo construyo esta matriz completa? Yo puedo ir paso a paso. Lo que en mi matriz del elemento estaba en 1, en este caso el elemento 1 también va para 1. Pero si yo busco mi elemento 2, lo que para él era 1, en mi matriz global era 4. Entonces coloco la información aquí. Como yo voy a tener información ya del elemento 1, simplemente le sumo lo que va a aportar el elemento 2. Y esta matriz le hacemos el mismo análisis de ahorita. Solamente me va a quedar esa matriz de 3 por 3 multiplicada por los desplazamientos globales igual a las fuerzas conocidas. Esto es desplazamientos desconocidos, fuerzas conocidas.
calculo desplazamientos. Con los desplazamientos puedo calcular las reacciones y hasta ahí no terminé el ejercicio. Lo que nosotros intentamos buscar son las fuerzas internas de cada elemento. Entonces, al igual que en pendiente de flexión, una vez calculados los desplazamientos, nos los llevamos a las ecuaciones de cada elemento para calcular sus fuerzas internas. Entonces, como nosotros tenemos son desplazamientos globales, debemos llevarlos ahora a un sistema local. ¿Para qué? Para que yo al multiplicarlo por la matriz local de cada elemento, obtenga las fuerzas internas de ese elemento. Entonces habíamos dicho que ese delta local era igual a tau traspuesta por el delta global. Y calculamos las fuerzas internas de cada elemento. Ojo, desplazamientos globales son los que calculamos, multiplicamos por tau traspuesta y tengo los deltas locales. Estos deltas locales yo los llevo a la fórmula donde tenía que mi fuerza local era igual a un K local por un delta local y obtengo mis fuerzas internas y deben ser en locales para que las fuerzas que yo calcule sean axial, cortante y momento. Si yo me voy con las deltas globales y con el K global del elemento, las fuerzas que voy a tener no son axial, cortante y momento, o más bien va a depender de en qué sentido esté el elemento, sino que voy a tener una fuerza en X y una fuerza en Y. Entonces, hasta ahí sería como la parte teórica del tema del análisis matricial. Continuaremos con el ejemplo de aplicación con la ayuda de MATLAB.